Welcome to Pro Español. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video para aprender español. ¿Quieres entender las palabras en español más rápido? ¿Quieres entrenar tu mente para hablar español con más facilidad? Entonces, este video es para ti. Hoy vamos a practicar español usando un método especial. Se llama la técnica del shadowing. Así es como funciona. Te contaré una historia hermosa, frase por frase. Primero, escucha con atención cada frase en español. Luego, repite la misma frase después de mí, como una sombra que sigue a una persona. Intenta copiar el sonido, el ritmo y la emoción de cada línea. Esto entrenará tu mente para pensar en español y hablar de una forma más natural. ¿Estás lista para intentarlo? Comencemos nuestra práctica con la historia. Me llamo Elena y esta es la historia de la noche más hermosa de mi vida. Es una noche que lo cambia todo. Vivo en un pequeño apartamento en Barcelona. Vine aquí por la universidad. Mi compañera de cuarto vive conmigo. Se llama Adriana. Todo comienza el 1 de octubre. Ese día cambia mi vida por completo. Me despierto temprano esa mañana. Sacudo el hombro de Adriana. Le digo, despierta, despierta. Es de mañana. Llegamos tarde. Adriana abre los ojos lentamente. Adriana dice, el cielo está muy nublado hoy. Tal vez llueva. Yo le digo, estaremos bien, vamos. La universidad termina a las 4:30 de la tarde. Tenemos una clase por la tarde a las 5:30. Adriana y yo caminamos hacia la cafetería. Adriana dice, Elena, me siento muy cansada hoy. No creo que pueda ir a la clase nocturna. Ve sin mí. Yo pregunto. ¿Estás segura? Adriana dice, sí, estaré bien. Ve a clase. Así que voy sola a la clase de la noche. Finalmente, termina a las 7 de la tarde. Salgo a la calle. El cielo ahora está muy oscuro. Grandes nubes se mueven rápido sobre mí. Se avecina una tormenta. Entonces sucede. Comienza a llover. Una lluvia grande y fuerte. Cae rápido y con fuerza. En segundos estoy completamente empapada. No tengo paraguas. Miro a mi alrededor. Necesito encontrar refugio. Entonces lo veo. Una vieja librería en la esquina. Las luces están encendidas adentro. Corro hacia la librería. Empujo la puerta para entrar. Una campanita suena fuerte. Llamo. Hola, ¿hay alguien aquí? Nadie responde. La tienda está muy tranquila. Los libros están por todas partes. Altas estanterías llegan hasta el techo. El olor a papel antiguo llena mi nariz. Camino entre las estanterías. De repente, escucho pasos detrás de mí. Me giro rápidamente. Mi corazón late con fuerza. Un hombre está allí. Es alto, con cabello oscuro y ojos verdes. Su ropa también está muy mojada por la lluvia. El hombre dice, lo siento, no quería asustarte. Yo le digo, está bien. Solo entré por la lluvia. Él dice, yo también. Esa lluvia está loca. Me sonríe. Su sonrisa es agradable. Él dice, soy Cristian.
Yo digo, soy Elena. Nos quedamos allí mirándonos. Afuera la lluvia golpea fuerte las ventanas. Los truenos hacen ruidos fuertes. Yo pregunto, este lugar es extraño. ¿Dónde está el dueño? Christian dice, no lo sé. Creo que estamos solos aquí. Comenzamos a caminar juntos por la librería. Christian se detiene frente a una estantería. Toma un libro antiguo de color rojo. La portada no tiene título. Christian dice, mira este libro. Parece muy viejo. Lo abre con cuidado. Dentro hay escritura hecha a mano con tinta negra. Christian lo lee en voz alta. Christian dice, a las dos personas que lean esto juntas, su historia comienza esta noche. Yo digo, eso es muy extraño. ¿Quién escribe algo así? Christian dice, no lo sé. Es muy extraño. Entonces sucede algo. Todas las luces se apagan. La librería se queda completamente a oscuras. Grito un poco. Christian llama, Elena, ¿dónde estás? Yo digo, aquí estoy. Estoy justo aquí. Entonces siento algo. Una mano toca la mía en la oscuridad. Christian encuentra mi mano. La sostiene fuerte. Christian dice, no te preocupes. Estoy aquí contigo. Nos quedamos muy quietos. El único sonido es la lluvia afuera. Entonces vemos algo imposible. Un libro en una estantería comienza a brillar. Tiene una luz azul suave. Yo pregunto, ¿ves eso? Christian dice, sí, lo veo. ¿Qué es eso? Yo digo, vamos a verlo. Caminamos lentamente hacia el libro que brilla. Christian lo toma con cuidado. Cuando lo abre, todas las luces vuelven. Christian y yo miramos el libro juntos. Dentro hay fotografías antiguas, fotos en blanco y negro. Muestran esta misma librería muchos años atrás. En una fotografía, una pareja joven está en la puerta principal. Se toman de la mano, sonríen a la cámara. Se ven muy felices. Yo digo en voz baja, se parecen a nosotros. Christian me mira. Christian dice, sí, realmente se parecen a nosotros. Debajo de la fotografía hay más escritura. La leo en voz alta. Sarah y John se encuentran aquí en una lluviosa noche de 1952. Se enamoran. Se casan un año después. Esta librería los une. Yo digo, eso es tan romántico. Christian me mira. Sus ojos verdes ahora están serios. Christian pregunta, Elena, ¿crees en el destino? Yo digo, no lo sé. Nunca lo había pensado antes. ¿Crees en el destino? Christian dice, tal vez empiece a creer ahora, después de esta noche. Escuchamos un sonido. La puerta principal se abre. Una mujer mayor entra. Tiene el cabello blanco y ojos amables. Es la dueña de la librería. La mujer mayor dice, oh, ustedes dos todavía están aquí. Bien, encontraron el libro especial. Yo pregunto, ¿qué quiere decir? La mujer mayor señala el libro en las manos de Christian. Ella dice, ¿ese libro? Ese libro solo brilla para dos personas que están destinadas a encontrarse. No sucede a menudo. Tal vez una vez cada pocos años. Christian y yo nos miramos.
Siento que mi rostro se calienta. Christian dice, eso es solo una historia, ¿verdad? La mujer mayor se ríe. Ella dice, tal vez no. Pero Sara y John en esa fotografía son mis padres. Se conocieron en esta librería en una noche lluviosa, igual que ustedes dos esta noche, y tuvieron una vida muy feliz juntos. No puedo hablar. Esto es demasiado extraño, demasiado mágico. La mujer mayor camina hacia la puerta, la abre de par en par. Afuera la lluvia ha parado. Ella dice, ustedes dos deberían irse ahora, pero por favor, regresen pronto. Christian y yo caminamos afuera juntos. El aire huele fresco y limpio. Las calles están brillantes y mojadas. Yo digo, eso es lo más extraño que me ha pasado en la vida. Christian dice, a mí también. No puedo creerlo. Nos quedamos en la acera, hablamos unos minutos más. Luego, Christian me acompaña hasta mi edificio de apartamentos. En mi puerta, Christian se detiene. Christian dice, gracias por esta noche, Elena. Ha sido realmente especial. Yo digo, sí, ha sido muy especial. Buenas noches, Christian. Christian dice, buenas noches, Elena. Él se aleja. Yo entro y corro hacia mi ventana. Lo observo caminar por la calle. Él se vuelve y me saluda con la mano. Yo le devuelvo el saludo. Vuelvo a mi habitación. Adriana está durmiendo. Intento dormir también, pero no puedo. Mi mente está demasiado llena. Pienso en todo, la lluvia, la librería, el libro que brillaba y Christian. Recuerdo cómo me tomó la mano en la oscuridad, cómo me siento segura con él. Susurro para mí misma, ¿qué me está pasando? No puedo dormir en toda la noche. Por la mañana, Adriana se despierta. Adriana dice, Elena, te ves cansada. ¿Dormiste? Yo niego con la cabeza. Adriana pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le cuento todo. La lluvia, la librería, Christian, el libro que brillaba, todo. Adriana escucha con atención. Luego sonríe ampliamente. Adriana dice, Elena, te estás enamorando de Christian. Mi rostro se calienta. Yo digo, no, apenas lo conocí ayer. Adriana se ríe. Adriana dice, sí, es verdad. Puedo verlo en tus ojos. Piensas en él toda la noche. No puedes dormir. Tu cara se pone roja cuando hablas de él. Estas son todas señales. Me pongo las manos en el rostro. Tal vez tenga razón. Tal vez me estoy enamorando de Christian. Yo digo, pero no sé nada de él. No sé dónde vive. No tengo su número de teléfono. No sé si lo volveré a ver. Adriana dice, entonces ve a buscarlo. Regresa a la librería. Tal vez él también esté allí. Pienso en las palabras de Adriana. Sí, tal vez Christian también vuelva a la librería. Tal vez quiera verme otra vez. Miro el reloj. Son las 10 de la mañana. Digo que iré de inmediato. Me preparo muy rápido. Salgo del apartamento. Camino rápido hacia la librería. Mi corazón late muy rápido. Llego a la librería. Empujo la puerta para entrar. Suena la campanita. Entro.
Busco el libro rojo, pero no lo encuentro. Entonces escucho una voz detrás de mí. La voz dice, «Hola, Elena». Me giro rápidamente. Cristian está allí. Me sonríe. Yo pregunto, «Cristian, ¿qué haces aquí?» Cristian dice, «Pensé que vendrías. Quiero verte. Así que vine primero». Mi corazón late muy rápido. Yo digo, «Tú piensas en mí». Cristian asiente. Cristian dice, «Sí, pienso en ti toda la noche. No puedo dejar de pensar en lo de anoche». Sonrío ampliamente. Yo digo, «Yo también pienso en ti. No pude dormir en toda la noche». Entonces Cristian da un paso más cerca de mí. Cristian pregunta, «Elena, ¿puedo verte otra vez? Tal vez podamos tomar un café ahora mismo». Yo digo, «Sí, quiero eso muchísimo». Caminamos juntos hacia la puerta. La mujer mayor nos sonríe. La mujer mayor dice, «Ustedes dos son perfectos juntos. Regresen pronto». Cristian y yo salimos de la librería. Vamos a la cafetería. Nos sentamos en una mesa pequeña. Pedimos café. Hablamos y hablamos. Hablamos de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños. Las horas pasan muy rápido. Eso fue hace 6 meses. Cristian y yo estamos juntos. Somos muy felices. Visitamos esa librería cada semana. La mujer mayor siempre nos sonríe cuando nos ve. A veces pienso en esa noche lluviosa, en la librería oscura, en el libro que brillaba. No sé si fue el destino o solo suerte, pero me alegro de haber entrado en esa librería esa noche. Me alegro de haber conocido a Cristian bajo la lluvia, porque esa noche lluviosa me dio la mayor aventura de todas. Me dio amor. Ahora es tu turno de practicar. Vuelve a la historia y pausa el video después de cada frase. Luego repite después de mí. Esto se llama la técnica del shadowing. Sigue practicando así todos los días y tu español se volverá claro, natural y confiado. Recuerda, incluso un poco de práctica cada día hace una gran diferencia. Pronto verás un progreso increíble. Nos vemos la próxima vez en otra lección para aprender español.